¿Cómo podemos aceptar sin revisar a fondo que Pemex, una empresa que anualmente tiene ingresos equivalentes a 50 años del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, o bien una empresa como Pemex que recibe en un año el equivalente al presupuesto destinado al Instituto Mexicano del Seguro Social en todo un sexenio? ¿Cómo podemos aceptar que está en quiebra? ¿Cómo podemos creer que verdaderamente esta empresa ha perdido su patrimonio? ¿Y cómo podemos creer que si nos cuesta $5 sacar un barril de petróleo y lo vendemos arriba de 125, pues este no es un buen negocio? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Tenemos un problema energético o tenemos un problema fiscal y presupuestal? ¿Por qué hablar tan rimbombantemente de reformas petroleras o energéticas cuando en realidad Pemex es una empresa a la que el Estado, bueno, ni siquiera el Estado, las finanzas públicas le han expropiado todos sus ingresos y no le dan dinero para eso? Pues todo desaparece a cualquier empresa, sea pública o privada. Si aquí hay comerciantes, si aquí hay empresarios, no me dejarán mentir, si ustedes le extraen todo a su negocio y no le reinvierten, van a quebrar. Si a ustedes los pongo a trabajar 24 horas al día y no les doy de comer, se van a morir. Pero no tienen un problema de salud, se van a buscar un problema de salud, pero originalmente su problema no es de salud. Lo mismo que sucede con Pemex. Durante los últimos 8 años, Pemex le ha entregado al fisco algo así como 5.2 billones de pesos. Esta cifra representa el 80% de sus ventas, de sus ingresos. Contrariamente, en estos últimos 8 años, las finanzas públicas le han entregado a Pemex para inversión física directa gubernamental tan solo 180,000 millones de pesos, que representan el 3% de sus ventas. Esto es, y esto debe ser la razón que nos explique por qué Pemex y por qué el país se encuentra en la situación que aparente o que se aparenta ser como un problema energético petrolero. Pero esto no nos debería de sorprender, porque Pemex o a Pemex le ha sucedido lo mismo que al campo, que al mercado interno. Pemex ha sido uno de los principales damnificados de la política económica. ¿Por qué? Porque recordaremos hace algunos años, cuando el precio del petróleo caía, ¿a quién se le recortaba el presupuesto? A Pemex, a CFE y a la Comisión Nacional del Agua. Ahora que hay excedentes petroleros, resulta que todo el mundo se lo reparte, que a ciencia cierta no sabemos ni dónde quedan, que hay evidencias que estos excedentes se utilizan para tapar los hoyos fiscales creados por este régimen tributario que privilegia a los grandes grupos económicos en detrimento del patrimonio nacional. Pero a ciencia cierta no sabemos en dónde queda. Pero menos a Pemex, a CFE y a la Comisión Nacional del Agua. ¿Saben qué? En 3 meses vamos a estar en un foro así, toco madera, discutiendo la privatización del agua, porque nos van a decir que ya no hay. Ya está sucediendo en algunas entidades de la República, cuando todo obedece a un problema fiscal y presupuestario. ¿Y por qué lo sostengo? ¿Por qué razón a Pemex el Estado les tiene que expropiar todos sus ingresos? Muy sencillo, porque de acuerdo con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que aún antes
de que el propio auditor superior de la Federación señalara el insulto a la equidad tributaria de este país, que es que durante el 2005, un año en que casualmente Pemex registró pérdidas operativas, 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos de impuesto sobre la renta. Estos contribuyentes ya sabemos quiénes son. Son los Walmart, los Cemex, los Telmex, los grupos Carso. Nos dijeron que aún antes de que se aprobara la mal llamada reforma fiscal, Arturo González de Aragón, el auditor superior, ya había hecho este señalamiento. Que dijo Calderón y Cárdenas que con su mal llamada reforma fiscal se acabarían estos paraísos fiscales. Pues les tengo una mala noticia, no se han acabado. De acuerdo con cifras proporcionadas a la Bolsa Mexicana de Valores, durante el 2007, 13 grandes empresas, 6 bancos y 3 grupos aeroportuarios tuvieron en conjunto ingresos o ventas por 1.600.000 millones de pesos. Y su contribución fiscal fue del orden del 4.4% como proporción de sus ingresos. Es decir, de este 1.600.000 millones de pesos, pagaron tan solo entre todos estos grupos 72.000 millones de pesos, cifra que representa el 4.4% de sus ventas. Pero nos presentan cuentas por impuestos diferidos por más de 130.000 millones de pesos. Quiere decir que estos grupos, por cada peso que pagaron en el 2007, el fisco les permitió diferir casi 52 centavos. En algunos casos, hay algunos casos especiales que son cifras verdaderamente insultantes. Cemex, por ejemplo, presenta impuestos diferidos por 50.000 millones de pesos y pagó impuestos el año pasado por solo 4.700 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que pagó de impuestos, difirió 10.50 pesos. Y esta es la verdadera razón que explica el por qué no se tiene recursos